Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El Ministerio Público ha decidido iniciar una investigación preliminar con un plazo además de 5 meses, sin perjuicio de que pueda concluirse con anterioridad. Una investigación, repito, a el señor al magistrado que estuvo representando al Ministerio Público en el Jurado Nacional de Elecciones, el señor Luis Arce, tras la difusión de los Vladiaudios. Se ha además confirmado diligencias a partir del próximo lunes 5 de julio. Iniciará esta declaración Fernando Olivera, quien presentó los audios. Luego estará Pedro Rejas, quien fue conocido en un inicio como el informante, ¿verdad? Luego Guillermo Sendón. Luego Jovián Valentín Sanginés, Jorge Rodríguez Vélez, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, y se tomará una declaración indagatoria a Vladimiro Montesinos el viernes 16 de julio a las 10 de la mañana y Luis Arce Córdoba el lunes 19 de julio a las 10 de la mañana. Se ha abierto entonces, repetimos, investigación preliminar a Luis Carlos Arce Córdoba, a Vladimiro Montesinos, Pedro Rejas y Guillermo Sendón en la modalidad de cohecho activo específico. Así que estaremos muy, pero muy atentos. Durante un evento preparado, producido por el Ministerio de Economía y Finanzas, llamado Economía Peruana, la agenda pendiente tras el Bicentenario, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, se refirió al señor Pedro Castillo. Recordemos que el señor Pedro Castillo hace unos días le pidió públicamente a Velarde que se quede en el Banco Central de Reserva. Esto fue lo que dijo el señor Velarde. Cuando me ha invitado el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar ya más largo con él una vez que lo proclamen, básicamente, ¿no? Cuando rechazó el asunto, me agradeció profundamente que haya pensado en mí. ¿Está entonces el señor Velarde dispuesto a reunirse con el señor Castillo una vez que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al ganador? El señor Castillo precisamente estuvo en Villa María del Triunfo y allí ofreció declaraciones sobre la investigación respecto a dineros aparentes que habría recibido Perú Libre de origen ilícito y una reunión con Ollanta Humala. Escuchemos. ¿Recuerda su reunión con Ollanta Humala? ¿Está pendiente? ¿Se ha reunido con él? Bueno, pendiente, como usted dice. Pendiente. ¿De qué ha trascendido de que la campaña de Perú Libre habría sido financiada con dinero de los dinámicos del centro? ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, esta campaña lo ha hecho el pueblo, yo descarto todas esas cosas, en todo caso, y si hay que hacer una investigación que se empiece ahora mismo. Ha sido detenida en la mañana una de las fundadoras de Perú Libre en Junín por precisamente ser acusada de negociar la permanencia de ciertos funcionarios. ¿Qué tiene que decir al respecto? Déjeme tener el informe. ¿Cómo califica usted? No la entiendo su pregunta. Candidato, ¿cómo califica la visita a la OEA de parte de los abogados del equipo técnico de Fuerza Popular? Ridículo, le han dicho algunos. Bueno, yo no tengo que opinar al respecto. Cada uno es responsable de sus acciones, ¿no? Y en un clima crispado, por lo menos en la víspera, entre el Congreso y el Ejecutivo, algo que se nos hizo ya costumbre, por lo menos en los últimos meses, pero, repito, de manera mucho más intensa en las últimas semanas, intentos de censura al propio presidente Sagasti, a la mesa directiva, ahora se quiere censurar a la señora Mirta Vázquez. El presidente Sagasti hizo una invocación al Congreso y habló evidentemente como jefe de Estado. Hemos tenido situaciones en las cuales ha habido enfrentamientos abiertos y realmente la imposibilidad hace algunos años de trabajar en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es absolutamente indispensable limar asperezas desde el Ejecutivo y desde la Presidencia. En mi caso personal, jamás he tratado de imponer nada al Congreso, jamás se ha denigrado el Congreso, por el contrario, hemos buscado la colaboración activa en muchísimas de nuestras iniciativas y hemos llamado la atención también cuando vemos que algunas iniciativas de carácter legislativo pueden tener dificultades.
Bueno, y este llamado a limar asperezas es parte de la conversación que vamos a iniciar a continuación con las congresistas Carmen Omonte y Zenaida Solís y Carmen Omonte, que ya están con nosotras. A las dos, bienvenidas. Gracias por estar en el programa. Buenas noches, Jaime, Zenaida. Bueno, esta invocación del presidente Sagasti a limar asperezas podría, si acaso, tener resonancia en el Parlamento, o por lo menos, señora Omonte, en una parte del Parlamento que insiste ahora, nuevamente va a la carga de la señora Mirta Vázquez. Están tratando de censurarla, o por lo menos buscando firmas para ello. Ya, ¿no? Es decir, ¿no es suficiente todo esto para insistir con una censura? Realmente es buena hora que el presidente Sagasti haya dado este mensaje. Él finalmente es un congresista, ¿no? Y que ha asumido esa enorme responsabilidad, y sobre todo en el tema de vacunas creo que coincidimos que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y hay que saludar su esfuerzo. Por parte del Congreso, creo que hay que también entender que siempre va a ser una institución que recoge posiciones diversas, y tú muy bien lo has dicho, Jaime, y que probablemente una parte sea un poco más confrontacional o mucho más confrontacional, pero creo que la mayoría de los congresistas, y eso es bueno resaltar, estamos asumiendo un rol mucho más responsable. No se permitió ni siquiera que se discutiera, por ejemplo, la última moción de censura contra los vicepresidentes del Congreso. Y esa misma suerte va a correr esta posible moción nueva de censurar a Mirta Vázquez, ¿no? Entonces creo que es bueno reconocer también ese esfuerzo que hace la mayoría de los parlamentarios, pero en buena hora que el presidente lo vuelva a mencionar. Ahora, pero congresista Solís, hablando de este llamado, ¿no?, al legislativo, queda poco tiempo, pero se está insistiendo además con una cuarta legislatura, ampliar además esta legislatura hasta el 23 de julio. ¿Con qué intención? ¿Cuál es todo este paquete de cosas que están ahí atajadas para persistir en ello? Jaime, yo no lo sé. En el Congreso hay personas de lo más diversas, intenciones de lo más diversas también. Sí, claro, hay intención de bajarse a la mesa, también al presidente Sagasti, todo lo que quiera, pero se habrá dado cuenta que por lo menos hasta ahora no ha procedido, porque también hay una capacidad de reflexión, y entonces este tipo de propuestas no proceden. También es verdad que desde el Ejecutivo yo siento particularmente que no se hace un esfuerzo muy amplio por entender al Parlamento. Por ejemplo, para hablar solo sobre mí, 3 de mis leyes aprobadas con mucho esfuerzo en el Congreso, las ha observado el Ejecutivo. Y una de ellas, una muy importante, la ley antimonopolio. Felizmente y gracias a Dios la hemos podido sacar por insistencia, y ya es ley, y ya entró en vigencia el 15 de junio, y va a traernos muchas cosas muy buenas, porque va a empezar a disolver los monopolios, los oligopolios. Pero el Ejecutivo la observó, y asimismo ha observado muchas leyes. Entonces los congresistas resienten que Francisco Sagasti, habiendo sido congresista, no se ponga un poquito en los zapatos de los congresistas y que muy fácilmente observe todas las leyes. Eso también, hay cierto malestar. Y yo siento que en el Ejecutivo se incomodan poco y rápidamente dicen, no, esto no va con nuestros propósitos, y observamos esta ley, y observamos esta otra, y observan todas. Y molestan a la gente. Ya. Bueno, pero eso no implica ir hasta una censura, claramente, ¿no? Es simplemente... Claro que no. Quizá el señor Sagasti, pues una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, entonces quizá ve las cosas desde otra óptica, pero el señor Sagasti está en el ojo de la tormenta en este momento, tormenta, chubasco, llámelo como quiera, si es que él debe o no pedirle a la OEA que haga una auditoría internacional respecto de la segunda vuelta en el Perú. Y aquí hay una discusión muy intensa respecto a si la misión de observadores ha dicho que no hay irregularidades, o por lo menos cuantiosas, que
denominen a la segunda vuelta o califiquen a la segunda vuelta como de fraude, Fuerza Popular insiste y persiste en ello. Para usted, señor Omonte, el señor Sagasti debe pedirle, la pregunta es para las dos, ¿debe pedirle a la OEA que haga esta auditoría? Antes de responderte sobre este tema, creo que es bueno que reflexionemos cada vez más, porque si bien muchos lo están haciendo, la población y las fuerzas políticas que hoy nos estamos enfrentando en este tema más complicado, deberíamos de tener muy en claro que son dos temas diferentes. Uno, lo que nosotros podríamos haber querido como resultado, los miedos, las suspicacias, el sentimiento de muchos de poder creer de que estamos encaminados a una posibilidad chavista de gobierno, comunista de gobierno, etc. Perfectamente legítimos todos esos temores, anhelos y deseos. Pero por otro lado está el de respeto pleno a la voluntad de la población, y lamentablemente se mezclan los dos temas, y los deseos y anhelos o miedos se mezclan con el desconocimiento de lo que podría ser y que finalmente está en manos solo de las autoridades electorales, a quienes les compete si respetamos que estamos en un Estado de Derecho. Con respecto a la posición que debiera tomar el presidente Sagasti, yo me sujeto a lo mencionado por la Premier, ¿no? Por Violeta Bermúdez, que dijo que están en evaluación los especialistas jurídicos del gobierno para evaluar cuál es la mejor decisión. Confío que finalmente tomen la mejor decisión posible. Pero tú lo que has dicho es muy importante, Jaime. Los observadores de la OE, como muchos observadores, fueron muy claros en decir de que no habían visto una tendencia hacia el fraude, sino las irregularidades que siempre se dan en procesos de esta naturaleza. Pero, digamos, usted tiene una ventaja respecto a Violeta Bermúdez, que no es premier, y podría, digamos, decir si el señor Sagasti debe o no pedirle a la OEA, o prefiere eximirse de una opinión así de directa. ¿Debe o no? Si yo estuviera en los pies del presidente, creo que confiaría en las autoridades, impulsaría y fortalecería a las autoridades peruanas. Ya. Así es. ¿Y usted, congresista Solís? Hay que respetar la autonomía de los poderes. El sistema electoral es autónomo. Al presidente lo que le corresponde es respetar el sistema electoral. También el presidente. Nada más una semana atrás, la señora Fujimori le pidió que fuera neutral, que no se meta, que no se inmiscuya. Entonces luego, ¿cómo es que le pide que se inmiscuya? Ahora, la OEA está en el Perú. Han dicho que no han encontrado irregularidades tangibles, palpables. Si las hubiera, yo creo que no necesitarían una invitación o un pedido para hacer algo, sino lo harían de hecho, porque para eso están interviniendo. Claro. Cuando estiman no hacerlo, supongo yo que no encuentran razón para ello, motivo para ello. Veremos en todo caso qué sucede en los próximos días. Otra vez, a los congresistas tampoco nos conviene decir qué está bien y qué está mal. Autonomía de poderes, que sea el Jurado Nacional de Elecciones el que decida. Oiga, pero a ver, hablando del factor Montesinos, que apareció y, en fin, hemos escuchado y ahora también hemos tenido noticias de más audios, ¿no? Hablando de lo que tiene que hacer la señora Fujimori, lo que tiene que hacer el esposo de la señora Fujimori, ir a la inteligencia de la embajada, llevar toda la documentación del fraude. Montesinos habla de un fraude. Y hay una investigación en el Ministerio Público. Sin perjuicio de ello, el Congreso de la República, históricamente, más aún, lo recuerdo muy bien, y ustedes seguro que también, cuando Montesinos aparecía en escena, se abrían comisiones investigadoras en el Congreso para determinar el grado de injerencia de Montesinos en la política peruana, porque tal parece que Montesinos ha venido conspirando alegremente en la base naval sin ningún empacho, sin ningún problema. Entonces, ¿cuáles son las acciones que va a emprender, congresista Omonte, o debe emprender el Congreso frente a esta intromisión de Montesinos con cargos penales que el Ministerio Público ya está colocando aquí en esta investigación que ha decidido iniciar?
realmente sorprendente lo que está sucediendo. A través de las redes sociales estamos siendo testigos de todos estos audios. Ya tú anunciaste, Jaime, hace un momento que ya el Ministerio Público ha entrado a tallar, en buena hora que así sea, porque realmente se tiene que saber cuál es el alcance, la intencionalidad, porque más allá de eso, ya personalmente yo considero que el señor Montesinos no tiene ya mayor poder, y yo creo que más bien aspira a tener un poder y que finalmente está esperando tener ese protagonismo. Es realmente muy extraño lo que está pasando con esos audios. Ahora, con respecto a la posibilidad de una comisión investigadora de este Congreso, ya es bastante complicado por el tema de tiempos. ¿No? Tenemos una agenda, estamos ya en el segundo día de pleno, mañana vamos a poder tener pleno nuevamente el sábado, la próxima semana, y creo que no vamos a poder tener el tiempo y el espacio para poder dedicarnos a este tema que sí es muy importante, pero confío que el siguiente Congreso lo haga, espero que las fuerzas políticas lo permitan. Y usted, congresista Solís, porque recordará también, todos recordamos, se abrían comisiones investigadoras, incluso comisiones ad hoc, para hablar del tema Montesinos. Claro, fue el momento en el que cayó Montesinos, pero ahora resulta que 21 años después Montesinos sigue participando, o 20 años después sigue participando en la vida política en las sombras. Jaime, ya no tenemos ni 3 semanas. Pero van a elegir magistrados del TC. Tan rápido. Están insistiendo. Efectivamente, la bancada morada se negó a tal cosa. Ajá. Pero en respecto a Montesinos, yo también saludo que el Ministerio Público empiece a tomar acciones. Por lo demás, de repente hay que tomar atención a que se le siga permitiendo comunicarse, me parece absolutamente irregular. Pero más allá de eso, le hace un flaco favor a la señora Fujimori. En verdad, no le hace ningún favor salir diciendo lo que dice, a menos que quien tenga la intención de divulgarlo, pues esté jugando en contra. No sé qué hay ahí. Lo que sé es que es un individuo que habla porque esa es su labor, hablar. En verdad, yo no le haría mucho caso. Como digo, a excepción de que está muy mal que en la base naval, donde está recluido, se lo permita. ¿Y deberían mudarlo, llevarlo, trasladarlo a otro penal? Y yo estaría de acuerdo en que lo trasladen a un penal donde no tenga comunicación, la comunicación que parece tener con quien quiere tener. Porque está bien que los reos tengan comunicación con sus familiares y con sus abogados. Pero un penal de seguridad, ¿no? De máxima seguridad. Se hablaba incluso hasta de Chayapalca, ¿no? Bueno. ¿No? A ver. Puede ser. Donde pueda hablar con quien quiera. Claro. Donde ahora, no siga estorbando la vida del país. Exactamente, y conspirando contra el país. Ahora, el asunto de los magistrados del Tribunal Constitucional, congresista Omonte, se está diciendo que el lunes 7 de julio se va a elegir magistrados, o 7, 8, 9, etc. Elegir a los 6 magistrados, el Congreso tiene todo el derecho de hacerlo, es parte de sus prerrogativas. No es una discusión legal o de función, es una discusión más bien desde ciertos sectores como una pretensión de aparente cooptación del tribunal para efectos o figuras que podrían estar sembrándose como bombas de tiempo para las postrimerías de este gobierno e incluso para la asunción del señor Castillo, si es que él llega a ser proclamado, o quien tenga que proclamarse como presidente de la República, porque alguien nos tiene que gobernar y el jurado lo tiene que decir ya, por lo menos en estos primeros días. Dicen que hasta la quincena de julio podría ser. Pero ¿cuál es la intención de elegir tan rápido magistrados del TC? Bueno, aquí hay varios temas, Jaime. En primer lugar, que no es tan rápido. Ya ha pasado buen tiempo en la que los magistrados han cumplido con el periodo por el que fueron elegidos. Yo formé parte del Congreso entre el 2011 y el 2016 que eligió a los magistrados que están ahora. Y también se generó suspicacias por el número, ¿no?, de magistrados que se iban a cambiar, porque finalmente se va dejando que se acumulen. Ese es el gran problema, ya los recambios, ¿no? Entonces, como tú bien dices, legitimidad tiene este Congreso. A mí más bien lo que me preocupa es que se aprobó un mecanismo diferente al de mi época anterior para que estos magistrados o los nuevos fueran elegidos a través del mecanismo
mecanismo de concurso, ¿no? Mucho más transparente, etc. Pero hubieron varios meses en la que por propia decisión del Congreso se dejó el proceso, porque se había dicho que lo iba a hacer el siguiente Congreso. Después, por alguna razón de la que no estoy al tanto, se decide nuevamente tomar ese trabajo. Entonces, no ha habido un tiempo suficiente para cumplir ese nuevo esquema de elección bajo concurso. Y eso Pero sí si no hay me tiempo, preocupa. entonces, ¿para qué persistir con la elección? Así es. Ahora, no creo que se pueda tener el voto para la mayoría de los cupos, podríamos decir así. Creo que no. Plazas. Creo que se conseguiría de uno o de dos. Ya. Eso es lo que percibo ahora. No sabemos finalmente qué puede pasar, ¿no? Porque no es que se van a elegir a todos, no es que necesariamente se tiene que elegir a todos. Pero ¿cuál es? ¿Hay una pretensión, congresista Solís, más allá de colocar magistrados? Porque claro, el proceso de selección, las preguntas incluso que se les hizo en las entrevistas, para muchos dejaban mucho que desear, porque no eran necesariamente preguntas de la función misma de un juez constitucional, sino parecían preguntas más bien de a ver de qué bando eres, ¿no? Si eres conservador, si eres liberal, si eres de centro, si eres de izquierda. Entonces, como buscar más bien un magistrado político. Esa es la impresión por lo menos que daba, ¿no? Es que ese es el problema, Jaime. Claro, pues. Hace un tiempo llegamos a un acuerdo que dejábamos el tema para el Congreso por falta de tiempo. Y de pronto a alguien se le ocurrió, se pusieron de acuerdo en la Junta de Portavoces y decidieron recolocar esta elección. Está mal. La bancada morada dijo que estaba mal, no participamos en la comisión, y lo que hemos visto a mí me ha parecido lamentable. También he sentido preguntas interesadas, preguntas no estudiadas, preguntas no preparadas. Alguien ha dicho, nosotros no somos constitucionalistas para hacer buenas preguntas a constitucionalistas, ellos saben más que nosotros. ¡Qué vergüenza! Los congresistas tenemos la facultad de tener los asesores que queramos. Yo tengo un asesor que es un abogado constitucionalista. Si yo hubiera tenido ese encargo, hubiera tenido preguntas pertinentes, bien trabajadas, bien estudiadas, para hacer mi tarea, para quedar bien. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no es cualquier órgano, es un órgano supremo. Necesitamos que la mejor gente idónea esté allí. Y me da vergüenza que no sea así y que vayan a elegir a gente impropia. Yo me voy a negar, me voy a seguir negando a aceptar que eso se hace. Estaremos atentos, estaremos muy atentos. Gracias a las dos, Carmen Omonte y Xinaida Solís, ambas legisladoras, por estar esta noche aquí en el programa. Que tengan muy buenas noches, que les vaya muy bien. Bueno, vamos a estar, como digo, vigilantes, ¿no? No es cualquier cosa elegir magistrados del Tribunal Constitucional, para nada. Para nada. Entonces, se puede uno hacer ideas, ¿no? Y proyectar en el calendario, en el cortísimo plazo, qué cosas se puede estar buscando, ¿no? Porque no necesariamente se da puntada sin hilo. Lo sabremos y estaremos vigilantes. Vamos a la pausa en el programa y regresamos para hablar del Foro Virtual Economía Peruana, la agenda pendiente tras el Bicentenario, por lo menos con dos de sus participantes. Allí es donde el señor Velarde ha dicho que hablará con todo gusto con el señor Castillo una vez que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al ganador de esta elección, Carolina Trivelli y Alonso Segura, tras la pausa, porque nada está dicho.